Y a la par de esta difícil pandemia que estamos viviendo, también tenemos la difícil situación de orden público, esto debido a las manifestaciones, cuando hace algunas 7 semanas se iniciaba todo este movimiento de movilizaciones, el llamado al paro nacional, y buena parte de la atención se centró en el Valle del Cauca y en Cali. El Valle del Cauca, han dicho las autoridades, y ayer tuvimos a la ministra de Transporte, en estos momentos no presenta ningún tipo de bloqueos, sin embargo sigue preocupando la situación en la capital, en Cali. ¿Qué es lo que está sucediendo en Cali? Grupos armados ilegales, hechos de violencia. Algunos sectores dicen a la alcaldía le ha faltado mano fuerte, mano dura, le ha faltado autoridad. Queremos hablar un poco de lo que está viviendo Cali. Además estuvimos presentes hace algunas semanas precisamente con Red Más Noticias. Queremos saludar a esta hora a Alberto Sánchez Galeano, experto en seguridad ciudadana, investigador e historiador de la Universidad del Valle. Doctor Sánchez, gracias por atendernos. Un feliz día. Muy buenos días, ¿cómo están? La situación en Cali es realmente preocupante. Las imágenes, justicia por mano propia, civiles armados, enfrentamientos con la policía, grupos armados ilegales. ¿Qué es lo que está sucediendo en Cali? ¿Estamos camino a una guerra civil, a una guerra urbana? Yo diría que no. Diría que aunque la situación es crítica, lo que hay que entender es que es una suerte entre cruce de violencias en una ciudad que es muy compleja en materia de orden público desde antes de la pandemia y por supuesto desde mucho antes del paro. Lo que se ha presentado en las últimas 3, 4 semanas es un entrecruce en al menos 3 tipos de violencia, como lo escribimos en Razón Pública con Juan Carlos Garzón. Una violencia fortuita, muy relacionada con el vandalismo, que se mezcla con una violencia muy cotidiana que se ejerce en Cali. Una violencia, digamos, estatal, digamos, la violencia legítima del Estado, que ha sido objeto de críticas por incidentes de desproporción en el uso de la fuerza, y una suerte de violencia extralegal, que está ligada a la operación tanto del crimen organizado como de estructuras que uno podría denominar paraestatales, es decir, de apoyo a la fuerza pública que no hacen parte de la fuerza regular, como los casos que vimos en Ciudad Jardín. Ese escenario de entrecruce de violencias, ligado al deterioro de la capacidad de la fuerza pública, efecto de los bloqueos, de las movilizaciones continuas, tiene a la capital en una situación muy compleja porque se reduce la posibilidad de intervenir los sectores críticos. Y eso en Cali implica desborde de violencia casi en cualquier situación. Es importante aclarar eso que usted anota, y es que explota un poco con este tema del paro, pero se venía incubando desde hace tiempo. Sí, hay que decir que Cali venía en un descenso sostenido desde la violencia desde el año más o menos 2014. El asunto es que el paro pone sobre la mesa ya no solamente la afectación de las personas que están en algunas de las comunas más críticas de la ciudad, sobre todo las del borde oriental y algunas de la ladera, o sea, la zona alta, que son comunas 18 y 20, y es crítico porque pone sobre tela de juicio precisamente este avance de los últimos 6 años. Que esperemos no se pierda, pero digamos que sí es crítico en este momento. Hay una cosa importante que decir, y es que a diferencia de otras ciudades en las que la dinámica un poco se define exclusivamente por lo que pasa dentro de la ciudad, Cali tiene una relación muy orgánica con su entorno regional. Y el entorno regional de Cali estuvo casi que durante 30 días completamente colapsado por los bloqueos, por las movilizaciones y, algo muy importante, por la actuación de estructuras criminales en esos corredores interdepartamentales. Hablemos ahora un poco del papel de la autoridad. Todos ven la autoridad en cabeza del alcalde y pues ha habido pronunciamientos a favor y en contra del papel del alcalde. Algunos han dicho que le falta autoridad, ¿sí? Que no ha tenido el liderazgo suficiente, y no autoridad en el sentido únicamente de fuerza, porque es que usted, por ejemplo, cuando nos habla de la violencia estatal, de esa desproporción, autoridad, presencia del alcalde en ese momento para decir y poner orden. ¿Qué le ha faltado al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina? Yo creo que ha sido sobre todo un tema de definir máximos y mínimos. Máximos tanto en el uso de la fuerza como en los límites de la negociación política que abrió con la gente de la Unión de Resistencias el decreto 304, pero también un asunto de mínimos para entender hasta dónde se toleran algunos incidentes de orden público que no solamente ponen en riesgo a los manifestantes, sino los derechos de quienes no se movilizan. Algunos de los bloqueos hoy afortunadamente se están levantando, como el del Puente de los 1000 días. Llevaban más de 50 días teniendo en jaque a pequeños empresarios, a los vecinos que no estaban movilizándose, y es un hecho muy grave de violación de derechos de terceros.
¿Qué ha ocurrido con la respuesta del alcalde? Yo creo que en un primer momento también hay que cuestionar la actitud y las acciones de quien en ese momento era su secretario de Seguridad, Carlos Rojas, porque durante los primeros días de la contingencia literalmente se borró del mapa. Y en esto digamos que el alcalde, aunque ha asumido el costo político cambiando al secretario, le faltó mayor determinación para asumir a él el liderazgo de la seguridad. Yo he sido muy crítico del alcalde, pero creo que en este momento la ciudad está en una situación tan grave que lo que vale en este momento es pensar hacia adelante. Ayer se intentó un desbloqueo en el sector de Puerto Rellena que no salió muy bien y hoy, sin embargo, se están adelantando al menos 2 operativos de desbloqueo que permiten aliviar de alguna manera la situación de una ciudad que si no se retoma, si no se estabiliza, no solamente va a definir la situación del Valle del Cauca, sino que pone agenda nacional. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Claro, pero en estos momentos, usted nos dice, hay que mirar para adelante, ya no podemos seguir culpando al alcalde, pero ¿se le salió de las manos la situación? Yo creo que hubo al menos 3, 4 momentos de lo que ha sido la contingencia en los que uno sí puede decir claramente que al alcalde se le salió la situación de las manos. Hubo presencia también del Ministerio de Defensa y creo que eso también hay que decirlo claramente. Hubo muchísima falta de comunicación en la definición de los objetivos estratégicos de las intervenciones. Tanto así que usted tiene muchos incidentes en los cuales las comunidades de algunos de los barrios donde hay bloqueos hablan de desproporción, hablan de abuso de fuerza. Otros, en otros sectores de la ciudad, hablan de que la fuerza pública no intervino con la contundencia suficiente. Y sobre ese mapa usted tiene incidentes tan complejos como enfrentamientos muy largos en el sector de la Luna, durante 3, 4, 5 días, mientras simultáneamente la infraestructura crítica pública de semáforos, estaciones del MIO, estaciones de gasolina e incluso las instalaciones del CAM eran literalmente destruidas. Entonces, yo creo que sí se le salió la situación de las manos, sobre todo en lo relacionado con coordinar bien con las entidades nacionales, pero también en el liderazgo local frente a una situación que al menos las 3 primeras semanas tuvo unos vacíos de liderazgo absolutamente evidentes. Ahora, también tenemos que hablar de estos grupos armados ilegales, que vimos las imágenes realmente fuertes, armados prácticamente hasta los dientes. ¿Esas armas de dónde están saliendo? Se ha hablado de un mercado negro de armas que estaría ingresando, inclusive por partes. Otros sectores dicen que podrían ser tal vez armas de las extintas FARC, de las que no entregaron en el acuerdo. Yo eso último no creo que no tiene tanta validez. ¿Qué es lo que ocurre en Cali? Cali ha sido históricamente una plataforma de comercialización de armas para la confrontación en el Pacífico nariñense. No necesariamente esas armas largas se utilizaban en Cali. En el año 2018 yo hacía parte de la Secretaría de Seguridad de la administración del alcalde Armitage e hicimos algunas verificaciones con medicina legal sobre el uso de esas armas en los últimos 15 o 20 años y en realidad los incidentes de esas armas utilizadas dentro de la ciudad eran muy pocos. Lo que estamos viendo ahora un poco es cómo el deterioro de la situación da margen para que algunos grupos que pueden estar relacionados con acciones en Jamundí, sobre todo donde hay remanentes y digamos, miembros de las disidencias de las FARC, Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, están utilizando un poco el desorden para empezar a generar algún tipo de afectación en Cali. Se ha hablado mucho también de algunas estructuras de Buenaventura, sobre todo los Chota y la local, lo que hacen en Cali, digámoslo así, pero está por aclararse. Frente a las armas, ¿qué ocurre? Yo creo que son 3 dinámicas distintas. Una dinámica no para armas largas, sino para armas cortas, tiene que ver con la incapacidad del Estado para controlar las armas que distribuye. Muchas de las armas que circulan en Cali son armas legales de fabricación colombiana que se convirtieron luego en armas ilegales. ¿Qué es lo que usted llama la violencia paraestatal? Exactamente. Ahora, hay que decir que el negocio, el mercado de las armas traumáticas también es muy grande desde hace más o menos 3, 4 años. Nosotros lo dijimos en su momento a raíz de los hechos del 21 de noviembre, que había que de alguna manera mejorar la normatividad frente a esto, pero no se hizo. Le iba a decir, son 2 digamos, dinámicas adicionales frente a armas de fuego. Una, el comercio internacional, como usted lo dice, tanto armas por partes como armas completas que llegan sobre todo desde la costa del Pacífico nariñense y desde Brasil en muchos casos. Y la segunda, la que tiene que ver con alteración o fabricación artesanal de algunas armas. Esas armas no son de calidad, digamos, no son para fuego nutrido durante muchas horas, pero hacen daño. Y hay que entender que esas mismas dinámicas que estamos viendo agravadas durante el paro ya estaban desde antes, ya se habían advertido antes. Claro.
Finalmente, doctor Sánchez, ¿cómo atraviesa todo esto el narcotráfico, que hace presencia, por supuesto, en buena parte de esa zona? Son dos cosas. La primera es que desde hace mucho tiempo el gran narcotráfico, digamos el narcotráfico transnacional, no define la dinámica del mercado local de drogas en Cali. Cali tiene una demanda de drogas muy grande, en las cuales hay redes internas, pequeñas redes, digámoslo así, de narcomenudeo y microtráfico, que sí se aprovechan del desorden para causar mayor afectación en la ciudad. Hay una cosa muy importante que decir y es el rol que ha jugado el hostigamiento contra la infraestructura de la policía en algunos sectores, que ha sido con fuego de fusil, o sea, no ha sido ni con bombas incendiarias ni con armas cortas, sino con fuego de fusil. El gran narcotráfico, digámoslo así, mantiene en el entorno regional. Es muy difícil hablar de lo que en algunas partes del norte del valle puede estar pasando con relación en Cali, pero sí es muy claro que algunas estructuras que están muy ligadas al microtráfico dentro de Cali están aprovechando el desorden y la afectación. Se ha hablado de San Judas, se ha hablado de lo que está ocurriendo en la parte alta de Lleras Camargo y en Siloé, de lo que está ocurriendo en algunos puntos del oriente de Cali cuyos accesos siguen bloqueados, que tienen nombres propios y que tienen roles muy ligados con el tráfico interno de drogas. Pero como le digo, la dinámica del mercado local de drogas en Cali, el mercado del microtráfico dentro de Cali, desde hace mucho tiempo está desconectado del gran narcotráfico transnacional de la costa del Pacífico nariñense. Pues ahí están algunos de los puntos, de los factores que se tienen en cuenta al momento de analizar la situación por la que está pasando actualmente Cali. Ojalá salgan de esta prontamente. Es Alberto Sánchez Galeano, experto en seguridad ciudadana, investigador e historiador de la Universidad del Valle. Doctor Sánchez, feliz día. Muchísimas gracias por la invitación.